Titulada Sitios Yarowilca del Alto Marañón en el Perú. Imágenes de visitas realizadas en 1996 y 2015 a 2026. Y la zona del Alto Marañón, ubicada entre los departamentos de Huánuco y Ancash, tiene muchos sitios de la cultura yarowilca, la cual data de aproximadamente 1100 a 1450 de la era actual. Algunos de estos sitios son comparables a los sitios arqueológicos más impresionantes del Perú. Sin embargo, estos son poco conocidos por turistas al igual que científicos, tanto dentro del Perú como a nivel internacional. Más aún, casi todos se encuentran en mal estado y requieren conservación. El propósito de esta conferencia es dar a conocer sobre la existencia de los complejos y la cultura correspondiente por medio de fotografías captadas durante visitas realizadas entre el año 1996 del 2015 al 2023. Bien, para las palabras de bienvenida, por favor, invitamos al director de Bilingual, al magíster Pablo Luis Félix Quinteros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Karina Meyes, decana de la Facultad de Arqueología y Antropología. Muy buenas tardes, señor John Ingham, ponente. Muy buenas tardes, auditorio. Sean bienvenidos al Instituto de Arqueología y Antropología Puebla. Es un honor realmente y también muy importante para nosotros poder tener este tipo de conferencias, ¿no? Si bien sabemos que la arqueología en el Perú básicamente está centrada en estudios básicamente en la costa del Perú y generalmente en la Sierra Central un poco, la zona del norte del Perú y sobre todo toda esta zona de lo que es el nororiente peruano es muy poco estudiada, ¿no? Tenemos justamente, nosotros estamos dentro del área nororiental del Perú, en el valle del río Cubamba, que las investigaciones aquí son muy escasas. Y ahora, bueno, el ponente hoy nos va a hablar sobre una zona que también realmente no tiene mucha investigación. Básicamente han sido investigaciones muy someras, de proporciones ligeras a nivel científico, y es muy importante poder ver la vista que el investigador John Ingham nos va a dar sobre esta zona del Alto Marañón, que queda al sur de nuestra región. Esperamos con bastante anhelo poder saber lo que él nos va a exponer para seguir nutriéndonos sobre la arqueología de nuestra zona. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al magíster Pablo Luis Félix Quinteros por sus palabras de bienvenida. A continuación, invitamos a la decana de la Facultad de Arqueología y Antropología, la doctora Luisa Karina Reyes Rodríguez, para que nos pueda brindar las palabras inaugurales al evento. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Un saludo especial del doctor Luiselo Quintana, que ahorita está en unas actividades importantes, por lo cual pide dispensa por este gran evento que estamos realizando el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología. Director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, magíster Pablo Solís Quinteros, distinguido expositor John Ingham, estudiantes y público en general. Un tesoro arqueológico enclavado entre montañas es Yarowilca, también llamado Garú. Se trata de un complejo cuyas ruinas están localizadas en las faldas de un cerro, el cóndor guanacano o cóndor que llora. Es uno de los más importantes vestigios de Alto Marañón y es un patrimonio nacional. Es una gran diferencia que tenemos en región Amazonas con la parte nororiental sur del Perú. Este reino es una expresión de arquitectura muy grande,
al construir rascacielos, edificios, torreones, castillos, atalayas, fortalezas y coliseos de piedra en lo alto de las montañas. Aunque no alcanzaron perfección en el tallado de las rocas, su innovadora forma de construir en todo el mundo, sin duda mayor a cualquier expresión arquitectónica en la piedra durante mucho tiempo en la región andina. Al borde de los precipicios entre los 3.400 a 4.100 metros sobre el nivel del mar, hace 1000 años los guerreros yarowilcas construyeron ciudadelas urbano-militares con murallas defensivas, torreones de vigilancia e imponentes edificios de varios pisos. El centro del poder de la nación yarowilca se hallaba en Tantamayo, Huánuco, exactamente en Susupillo, donde se mantiene en pie un castillo de 5 pisos, considerando el edificio más alto de América prehispánica. Considerando esta investigación que realizaron algunos investigadores y el imponente innovador relacionar con algunos puntos de unas imágenes visitas realizadas en el año 1996, 2015 a 2023, vemos la diversidad natural que tenemos en nuestro Perú. En Amazonas, como dijo el magisterio, somos todavía virgen en Amazonas de investigar estos sitios arqueológicos en forma arquitectónica. Vemos nomás lo simple que tenemos fuera, pero hay una diversidad en todo, que tenemos 565 sitios arqueológicos en la región amazónica que está considerado en el inventario de campaña. Por lo tanto, la conferencia de estos sitios, Yarowilca del Alto Marañón en el Perú, Imágenes de visitas realizadas en 1996, 2015 a 2023, en donde declaro inaugurado y no va a enriquecer en el aspecto arquitectónico de los sitios más importantes en el centro oriental del Perú. Gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Luisa Karina Reyes Rodríguez por sus palabras de inauguración. A continuación procederé a leer la hoja de vida del doctor John Ingham. John Ingham viene de Inglaterra con una larga trayectoria internacional. Desempeñó actividades profesionales como contador en varios continentes, sobre todo en el Medio Oriente y en Rusia. Durante su juventud tuvo un gran interés en la arqueología. En el año 1960 llegó por primera vez a Perú gracias a la investigación del arqueólogo Frederick Engel, conocido por su trabajo en Paracas. Durante la primera estadía, el señor Ingham visitó algunos de los sitios arqueológicos más destacados del Perú, incluyendo Sechín, Chavín de Huáncar y sitios del Cusco. También tuvo el honor de estar presente en la inauguración de las excavaciones de Cotox. Estas experiencias dejaron al doctor con un amor duradero para el Perú, a donde ha regresado en múltiples ocasiones. El señor Ingham llegó a Chachapoyas por primera vez en el año 1991, cuando visitó los sitios arqueológicos Huela y Carajillo. En 1996, por primera vez se pudo visitar los sitios Yarowilca del Alto Marañón, y desde el 2015 ha regresado 6 veces para fotografiar más de 50 diferentes sitios Yarowilca en Huánuco y Ancash. En estas expediciones fotográficas le acompañó el botánico peruano, el doctor Daniel Montesionos, y desde 2018 le acompañaron Robert y Lexi, cartógrafos y escritores de turismo. En el 2018, el señor Ingham publicó sus fotografías y observaciones detalladas en un libro, disponible en ediciones en inglés y español. También dictó conferencias a la Sociedad Anglo-Peruana de Londres y en 3 ocasiones a la Universidad Católica de Lima. Sin más precedentes, por favor, demos la bienvenida al doctor John Ingham. Doctora Karina Reyes Rodríguez, decana de la Facultad de Arqueología y Antropología. Majestad,
Pago Soles Quinteros, director del Ingham. Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes, pero con disculpas voy a continuar en inglés. Mi colega David Imágenes va a producir en castellano. Buenas tardes, señores y señoras. Es un gusto estar aquí con ustedes. This is, let me just hold this here and try and hold it to the right place. This site is Susuquio, probably one of the best known sites of the Yarowilca culture. It's a culture immediately pre-Inca, so intermedio tardío date. It's a particularly good site, it's a well-known site, it's a large site. Particularly interesting is the structure here. It's noted looking backward, very high and very narrow. Este es el sitio de Susupillo, que es un sitio representativo de Yarowilca, uno de los más conocidos. Presten atención al edificio principal. Es un edificio alto y muy angosto. Slide. Before we go any further, let me begin the beginning. In the early 1970s, I saw this picture in a book. As you know, I had already been in Peru, was interested in Peruvian archaeology, but I had never seen anything like this. This is a sign of Chapash. Sorry if I go. This sign is a Chapash, which is also near Pantamayo, near where Susupillo is. I saw this picture, I could find out nothing about it, and I promised myself, one day I will visit this site. In 1996, I came here for the first time. Este es el sitio de Chapash. En el año de 1900, más o menos 1970, vi esta imagen en un libro. Era un edificio diferente a todo lo que he conocido y me prometí un día tengo que llegar allá y conocer. Este sitio se encuentra cerca del pueblo de Tantamayo, que está también en el mismo sector de Susupillo que vimos antes. I came here in 1996 and I spent about a week in Tantamayo visiting this site and various other sites in the region. When I went home, I wanted to find out more about this culture, and I could find very little. Two articles by Bertrand Flaubert in French. He visited the area in the 1940s and in the 1950s. I could find out nothing more, and therefore decided to come back. I returned here in 2015, and then in 2016 and subsequent years, I visited a number of other sites in the region of the Alto Marañón, and that is, those are the sites. We're going to look at some of those sites, or what we're going to look at this afternoon. En 1996 llegué acá y pasé una semana más o menos en la zona de Tantamayo y visité finalmente Chiapas y otros sitios como Susupillo, de los sitios que tienen de la zona. Quise informarme más sobre el tema y encontré dos artículos del geólogo francés Bertrand Flaubert. Pero fuera de eso no conseguía más información. Quise aprender más y no tuve la posibilidad. Entonces regresé nuevamente para explorar más en el año 2015 y luego varios años consecutivos hasta el 2023. Before we go any further, let me show you the area we're talking about. Look at the map of Peru. This is the area of my interest in red.
And this is the Alto Marañón building. I beg your pardon, can we correct that? Ah, thanks. Too much technology for me. I need a grandson to help me. This is the area of my interest in red. The Alto Marañón. This is like Yarowilca, which is one of the main sources of the river. And as you see, the river then goes north, it goes to Chachapoyas, north, and out into the Amazon. Aquí tenemos un mapa de Perú donde podemos ubicarnos donde se encuentra el Alto Marañón. Se trata de la zona que está en el recuadro rojo y el río Marañón, en una de sus nacientes, es de la laguna de Yarowilca, que está hacia el sur. Sigue por este sitio que es la zona de interés y luego sigue hacia Chachapoyas y adelante hacia Amazonas. I should have forgotten. Most of this lies in the department of Marañón, but the northeastern, the northwestern Marañón is part of Ancash. La mayor parte del sector de interés está en el departamento de Huánuco, pero también hay una parte en Ancash que está en la esquina noroccidental. This is a more detailed map which I have made for the book that I wrote subsequently, showing the area in more detail. There is Laguna La Rocha, and there the river continues all the way up and out and north. Here is one city which has been the base for all my visits. And these various green marks and these various red marks on the sites that I visited. From the Tantamayo area, the Tapayan Huachis area, there are so many sites. They come up on this map, so we have separate maps there. That's a detail that I don't think we need to worry about today. One last thing, and it's significant, this red line. When I first came, I was told that these are all the sites. But after visiting all the various sites, it's clear that there's a major difference between the architectural style here and the architectural style here, as if we were dealing with two similar cultures, but not the same cultures. En este mapa más detallado que yo he preparado para la publicación del libro, podemos ver en más detalle la zona de interés. Hacia el sur, como dijimos antes, está la laguna de Yarowilca, una de las nacientes del Marañón, y la zona sigue el Marañón hacia el norte. Tenemos los sitios, varios sitios marcados aquí, los puntos verdes en la parte baja y rojos en la parte superior son algunos de los sitios arqueológicos. En los cuadros azules Tantamayo, cerca del pueblo Tantamayo y de los pueblos de Huachis y Rapayán, hay tantos sitios que no caben en este mapa y tenemos que hacer mapas separados para esos sitios. También pueden notar la línea roja, esta separa dos sectores y la zona Yarowilca por sus diferencias arquitectónicas. Entonces, es posible que estemos tratando con dos culturas tal vez diferentes, aunque hay muchas similitudes también. Una cosa que no mencioné es que ahí está la ciudad de Huánuco, que es la base de todas las direcciones, de todas las salidas. Here we have Suzuki again. There's that big tower. We'll come to that in a minute. And here you've got a defensive wall all the way around. This is a very large site, but apart from the fact it's large, it is also typical of the sites in the north. These defensive walls are found in virtually all sites. In this case, there are also internal walls, but they are definitely defensive. If you visit, you can see how they use it as defensive walls for people to defend.
All these sites have one of these structures, these towers at the top, at the highest point of the site. And we'll look at that in a little bit more detail. One other thing to look at is to note that there's a ditch all the way around, very big here, less here. Sorry, I mustn't touch, must I? There's also this ditch, and we'll have a word about the ditch a little later. Aquí tenemos nuevamente el sitio de Susupillo, y es un sitio característico de todos los sitios que hay en la zona norte, en el sector norte. Tiene un muro defensivo en todo el perímetro, y en este caso, pues es un sitio bastante grande. Tiene también los muros defensivos interiores, son muros bastante masivos. El edificio principal que se ve en la parte alta es también algo característico en los sitios del norte, que la parte más alta realmente está en una fila o una ladera, pero siempre el punto más alto está el edificio, y es algo característico del norte también. Perdón, más. Hay una zanja que está bordeando, y va a tratar más sobre eso después. En otras imágenes se la ve mejor. This is this tower at the top. You can see these doorways here and windows at the top. Inside the galleries, these are not arched, they're simple lintels or a gable vault, which is why the building is so narrow. If you look at this, at least as a European, you think, well, this must be fortification. But when you look at it closely, it's no use for fighting for protection. And almost certainly, these were used for the storage of mummies. So it could be stored in dry, inside, displayed through the windows. And what this gives us is the interaction between the ancestors and the present population. The ancestors can watch over the present population. The present population can reverence their ancestors. Esta es la parte frontal del edificio principal, y vemos que hay puertas en la parte inferior y luego ventanas en la parte, los pisos superiores. Entre ellos hay unos pisos de tierra, no de tierra, perdón, de piedras que separan los diferentes pisos, y podemos ver también uno pensando, dice el señor Ingham, en términos europeos, uno piensa en un castillo, una fortificación, pero mirándolo de cerca no hay características que indiquen que haya sido algo defensivo. Más bien tiene bastante certeza que se trataba de sitios para poner sus fardos funerarios. Estaban a la vista de los descendientes que se encontraban en la parte interior del sitio, y los antepasados podían velar por sus descendientes, y los descendientes pueden venerar a sus antepasados que siempre estaban pendientes de ellos. This is the rear wall of the same tower. These cracks look to be the result of the way the building was built. It looks to be built in 3 separate sections, but somebody needs to study that more carefully. Otherwise, it's absolutely plain. Here, you've got this white band of stones. Whether there's any significance to this, I don't know, but one finds this sort of decoration on a lot of the sites in this region. And we mentioned briefly the sandbar before. In here, down here, you can see a little bit of it. Esta es una vista del muro posterior del mismo edificio, y pueden ver
como unas divisiones, posiblemente fue construido en 3 etapas. No sabemos con certeza, pero parece ser eso. Y hay una línea de piedras blancas, posiblemente decorativas, pero no sabe cuál fue su función, para qué. Pero esto aparece en otros edificios también en la zona. Y se ve de aquí parte de la zanja. Here we see the same site again from another site in Ulmo, which is about 10 kilometers away. There you see how massive that site is, but it's also very visible in many directions. There's the tower at the top, the subsidiary ones there. Here's the wall all the way around. Thank you. Sorry. And here you see the ditch, the Santa. Here it is massive. On the other side, nothing like as great. But what the purpose was is unclear. It doesn't seem to have any fortifying function. And we also find these ditches at some of the other sites, always round the top, but sufficiently small that they're little more than ditches. They can't have, what their significance is. I don't know. If somebody knows, otherwise they need to do some digging. Esta es una vista otra vez de Susupillo y vista del sitio Piluro que está a unos 10 kilómetros de distancia. Podemos aquí sí apreciar bien la zanja, que es una zanja enorme. Se ve también todo el sitio del edificio principal, los muros de defensa. Tenemos la zanja mayor al lado izquierdo, pero también una zanja más pequeña al otro lado. No parecen ser zanjas defensivas, es algo que hay que estudiar, ver qué propósito tenía. Martin, you look at parece que no puedes ver muy bueno. ¿Quieres venir aquí? No, estaba viendo si era Piluro 1 o Piluro 2. Quería ver. Es de fotografía, no sé de cuál fue, de Pero parece que es el primer nivel. No, pero esto es Susupillo tomado desde Piluro. Sí. No sé de cuál de los dos Piluro. Here we have another site. This is Yarowilca Studio. This is a small site to the west of Marañón. But it's got the same overall design. The tower at the top, the highest point of the site. One window, in this case. Defensive walls. This is probably the remains of the defensive wall. Whether these are old or just new, I don't know. This was almost certainly a residential site, whereas we're not sure what the purpose of Susupillo was, which was so large. There are lots of residential sites. In this case, it's clear here, and most likely, what has happened is the campesinos have removed the remains of the residential structures so that this can be used for agriculture or for pastoral purposes. Many of the other sites in this region still have the total remains of residential structures. Y tenemos un sitio más pequeño, Charlie Castillo. Es del mismo tipo que Susupillo, es el mismo tipo de estructura, un edificio principal, los muros defensivos. Es bastante más pequeño y probablemente fue un sitio residencial. En este caso no vemos restos de las residencias, pero en otros sitios de la zona sí se los ve y es probable que los campesinos de la zona limpiaron el sitio para usarlo para la agricultura o pastoreo. Es algo que se ve y hay también evidencias de que sitios han sido despejados de sus escombros.
This is another site, and we've got two structures now of interest. This one here and this one here. This is very massive. These are like massive walls, and was probably not residential, but rather a watch station, a signalling station. As we'll see in the video when I play it, you've got views from a long way away. I first saw this from 20 kilometers away on the pass on the road to the west of here. This is probably a small residential site, bearing in mind that this is at over 4,000 meters. There would presumably be plasterboard beams based here, produced above this tower, remains of, and a wall around it, and here a corral. Aquí tenemos el sitio de Mata Castillo. Es un sitio muy fortificado. La estructura de arriba tiene dos edificios, dos torres y un muro muy grueso. Lo más probable que fueron torres de vigilancia y puestos de señalización, de hacer señales a otro sitio. Este sitio se lo ve de muy lejos, se encuentra sobre los 4.000 metros y yo lo vi por primera vez de un paso, nada, a 20 kilómetros de aquí. Hay otros edificios menor, digamos, más pequeño o menos fortificado, que posiblemente tenía dos torres inicial, pero también tiene el edificio principal del mismo estilo que está más destruido. Y hay también el tercer lugar que posiblemente era un corral. This is in fact a little video, so let's see if I can play it. As you see, these structures are built on a ridge. You can see right across the valley, you can see all the way up that valley. Here is another site, I have pictures of this from over there. If you look down here, you see the Alto Marañón. There is another major site. You see how steep this opening it is, which protects it, but also gives it very good views almost all the way around. En este We video want to wait until we have the running around view again. This is Daisy. En este video podemos apreciar mejor se ve que está encima de una fila, es un sitio con pendientes escarpadas a todo lado y tiene vistas en toda dirección. Acá hacia el frente se ve otro sitio arqueológico y más adelante el río Marañón ya pasó. Y tenemos también otro sitio que acaba de desaparecer. Okay, let's finish this, then I'll show you something else on this tower. This is an old three-dimensional image which we have made of the big tower. Okay. And here you can see inside the tower, like the other sites in this area. Here is the main tower where the ancestor of the mummy might be stored. This other tower is over the entrance to the castle. As you see, these are massive thick walls, and inside you can also see the remains. This is the remains of a platform, I think. There's another building. There may have been other buildings here. Este modelo Este es un modelo tridimensional de la misma estructura. Podemos ver qué tan masivas son las paredes. Tiene nuevamente dos torres, una principal con sus ventanas,
Debajo de la segunda torre está la entrada al sitio, ¿no? Cerrado, y podemos ver en el interior que había unas estructuras también. Thanks. Let's go back to Chapash a minute. This, if you remember, was the picture that I saw which set this whole thing off. If I had not seen that picture, I would not be here today. It's as simple as that. This picture was taken in the 1960s by Pedro Rojas Ponce. This is a picture I took maybe 5 years ago. And the significance is, you see here, you've got the side of the corner of the tower, and here it has fallen away in the meantime. In far too many sites, we see this just deterioration of the building. In one or two cases, in pictures that I took in 1996 on my first visit, when I compare them with the visits I've made for the last 10 years, I can see the deterioration. And it's something which troubles me very much. Aquí tenemos la imagen que empezó todo, la foto de los años 1960, década de 60, y tomada por Pedro Ponce. Y aquí vemos una imagen tomada por John aproximadamente 5 años atrás. Y lo más sorprendente es que la esquina del edificio ha caído. Es un problema que se repite en uno y otro sitio, entre imágenes que tomó John en 1996 y imágenes posteriores, después del 2015, vemos que hay deterioro en muchas de las estructuras. One last site in the north. This is the rear wall of one of these towers at the top of the site. The rest of the site has disappeared. It is very little is left. The interest is it's very tall. It's about 10.5 meters tall. Also interesting is it has these 2 windows with covers. But virtually every other tower is absolutely black inside. Might have some decoration, but no windows. What those windows are for, I don't know. My guess is it may be for ventilation, because this was so high, and will therefore have many galleries. We don't know how many galleries, because the other side of this tower has fallen away. Este es el último sitio de este tipo de la zona norte que nos va a indicar. Es la pared posterior de Marañón y es el resto del edificio ya no existe, existe solamente esta pared, pero es de interés porque es una pared de más de 10,5 metros de alto y también es diferente de las demás por esas 2 ventanas que se ven en la parte superior. No saben cuál es su función, pero una posibilidad es que haya sido para ventilación. Un edificio tan alto tendría tal vez muchas galerías, muchos pisos, y necesitaba obviamente. This is a site called Ingham, near Jesus, in the south of my area of interest. And we've commented time and again, the sites in the north are defended, they're therefore as compact as can be made. Here, as you can see, it's spread out, it continues beyond here into the wooded downs. You've got 1 or 2 towers, slightly different style, just spread around the site. And you've got the remains of residential, or almost certainly residential buildings. And there is no evidence of any sort of defensive wall. It's a different style, different style of architecture, and also, obviously, different concerns. There's lack of a need for defense. Este es el sitio de Chiquia, cerca del pueblo de Jesús, ya en la zona sur. En este sitio podemos apreciar, hay varias torres.
Y también hay bastantes edificaciones, probablemente residenciales. It's spread out. Los sitios aquí en el sur son bastante más extensos, más esparcidos, no están tan compactos como dijimos anteriormente. En el norte había necesidad de defensa, me parece, y también de hacerlo más compacto por esa misma razón. Aquí, en cambio, todo está muy esparcido. Just before we leave this site, you see here there are a number of round structures, probably residential. Round residences will be something that you know from Church. These are nothing like as handsome, and they don't have the decoration that you have here. Mencionan los sitios que probablemente son residenciales, entre ellos hay muchos que son redondos, que es algo muy parecido a lo que se encuentra aquí en Chachapoyas. No son tan finamente acabados, no tienen tales decoraciones, pero sí hemos visto muchos sitios circulares aquí en la zona de Yarowilca. Can we play this a minute and stop it? Just quickly. Oh, okay, that's fine. This is another site in the south, again spread out. The interest here is these towers. Here you've got three across. This one in the rear wall remains. You've got three further ones here. Again, this one has mostly fallen away. There's just the rear wall. Here, Robert and Daisy, they were there to make these floors for me. This slightly extends away to the left. There are a number of other towers in that area. There's also two small ones here. There are no signs of any residential structures, but as you can see, it's all a farming country. So presumably, some residential structures as there were have been cleared away by the campesinos to make the ground available for agriculture. En este sitio, Mancopa, también en la zona sur, del sector sur, también es muy esparcido y de interés especial son las torres que están aquí. Hay un grupo de 3 torres. De la derecha queda únicamente el muro posterior. Aquí hay otras 3 torres individuales, nuevamente la que está más a la derecha, solamente el muro posterior. Hay unas torres más pequeñas, hay detrás del eucalipto, y se ve que es un sitio que está ocupado en este momento. Y probablemente había estructuras residenciales, pero estas han sido removidas para hacer espacio para pastoreo o agricultura. Y hay más torres que están más hacia la izquierda, que podemos ver en un momento. You see here the steps on the side of the building. All these buildings have these steps so that you can look after the roof, you can maintain the roof. En esta torre podemos ver la escalera que está en la pared lateral y seguramente sería para subir o mantener el techo. A number of these structures seem to have walls around them, but I don't think they were defensive. There might have been, but many of these sets of walls are specific to the individual building. We'll see this a little better in the next slide. Podemos ver aquí. Yes. You can see the walls here, but then individual walls are attached to the individual building. Aquí podemos ver que hay paredes, muros, pero parecen asociados a las mismas torres, a los torreones, y no de la misma naturaleza que se veía en el norte, que eran muros defensivos muy gruesos, muy grandes.
y también se ve la escalera, la pared lateral de esta torre, de estas dos torres. Next. This is an author image prepared for this site. And here you see the three towers that we first mentioned. That's just the rear number one. Here the three single individuals. Here with the individual sets of walls. These walls are modern, but perhaps rest on ancient walls. These are the two little towers. Perhaps more interesting, you've got another tower here, another tower here. If memory serves, there's another long site here. And you see this little chapter. That is in fact the remains of a tower which has just been built into the walls around the field. En esta imagen podemos apreciar las torres. Vemos las restos, por ejemplo, con la laguna que tiene solo el muro posterior, y se puede apreciar muy bien los muros que están asociados con estas torres. Hay más torres que se ven acá, hay otra que está un poco fuera de la imagen, y tenemos que inclusive esta chacra que está ahí, estaba recién arada, tiene una torre a este ramo de acá, que está ya deteriorada. Entonces, hoy en día, se ve aquí una calamina, la gente está ocupando este espacio ancestral. Here is a close-up of one of the towers. This is between 7 and 8 meters high. You have these narrow, tall windows, very commonly these and the crosses in the front. There is the rectangular doorway, but as you see, it's falling away. And most of these towers that I've seen, these doorways are falling away, and that is where if you like, the start of the decomposition of the building begins. Aquí vemos de cerca uno de los torreones. Vemos de cerca uno de los torreones, la fachada, vemos que hay 3 ventanas angostas verticales, en este caso también 3 cruces andinas, una decoración que es conocida aquí en Chachapoyas. La puerta es rectangular, pero en parte está cayendo ya, es el inicio del deterioro de una estructura como esta. Y adelante un modo pequeño moderno. This is the interior view of the rear wall of the construction. It looks very wide because they used a very wide angle lens. As you see here, you've got a series of alcoves. Behind those alcoves is a gallery. They're interconnected. You can't get in there, but you can put in a hand and a flashlight to see the gallery runs the whole way across this wall. And after you've got small alcoves, these decorative and crosses. You see these points of light here. Those are supports a class supporting this shelf all the way around. There's more shelving here. You've got more holes here, you've got more. And perhaps the most interesting of all from an architectural point of view are these long stones starting to lead into the wall, and these support the roof. This is a roof of falsa, a cold roof. Esta es la vista interior de la misma estructura, del mismo torreón. Fue tomada por lente de ángulo amplio. Por eso hay cierta distorsión, parece más ancho, más amplio de lo que es. Podemos ver en la parte inferior que hay unos nichos,
hornacinas, no sé si son hornacinas, y que están conectadas entre sí. ¿No? Uno no puede meterse ahí, pero sí entra una mano y una linterna y se puede ver que está todo conectado. Hay una galería detrás. Un poco más arriba hay una serie de nichos más pequeños y de cruces andinas, varias repisas con repisas con piedras clavas de soporte, más arriba nuevamente más repisas, más hornacinas y también las clavas de la parte de arriba que sostenían el techo de falsa bóveda. This is a reconstruction of these towers. It was published by Bulletin de Imágenes, and they are very proudly that we use it. As you can see, the walls are very thick. They're about half a meter thick, massive walls. There are the mesinas, the alcoves, the supports for shelves or anything else. And here the supports for the roof. So you have the stainless steel, the normal stones are sticking out. These supports, and then the roofing, which comes across like this, a classic cobalt facade. These buildings, sorry, you want to do that? These buildings will be very dark. They are massive, as you saw in the pictures. They can surely not have been residential. The only use I can see for them would be religious in some shape or form. Those shelves would be appropriate for the storage of mummies. What else one might have done with them, what certain ceremonies and so forth. Who knows? Bearing in mind that these are not pre-Ingham, there was no record left, or likely no record left in oral as to how these were used. We can only guess. Disculpe la pregunta, por favor. Los soportes arriba, los de color blanco exacto, ¿son madera o piedra? Piedra. Sí, sí, son piedra. Piedra o piedra. Sí. Claro, bueno, sí, vemos que Esto aquí será de más o menos así grande. Metro y medio, Son muy grandes. son piedras, ¿cómo las Sí, esta es una reconstrucción, una ilustración que fue publicada en el boletín de Lima y ha sido reconocida en este caso con permiso de Lima. Y se pueden ver las estructuras de las que hablamos antes, las hornacinas, las piedras clavas para las repisas, muros son de 45 centímetros de grosor, son de piedra, son masivos. Y también se ve claramente decía estas piedras clavas que son el soporte de hecho fue falsa bóveda. I have not found a single complete roof anywhere, but I have seen one or two corners of roofing where you can actually see, as it were, this much over a corner. But I haven't got pictures for you today. If you let me loose, I can talk to you all afternoon and all evening for these sites. No ha visto un techo completo en sus recorridos, pero sí ha visto partes de techos en que se ve, digamos, una esquina y son piedras masivas. También me digo que, como vimos antes, el espacio interior es muy angosto. No hay mucho espacio en las galerías y por lo tanto no creen que han sido sitios residenciales. Son también muy altos, tiene más de 7 metros de alto, que tiene aquí en el dibujo. Y que, aunque no sabemos cuál fue su propósito, probablemente era un tipo de propósito religioso, posiblemente en las repisas que colocaban sus momias, etc.
no hay, como son sitios preincaicos, no hay crónicas que hablen de esto. No sabemos inclusive si la tradición oral fue pasada la información. The Alto Marañón, particularly from the northern half of my area of interest, runs in a very deep canyon with very steep sides. And at one part, it is so narrow that it is only 10 meters across. This bridge is modern, but there are records in the chronicles of a bridge when the Spaniards first came, a bridge used in colonial times. And if you look at the stonework, it's difficult to photograph, but if you look at the stonework supporting this bridge, this is almost certainly pre-Inca. This is a long-standing bridge. En la zona norte que está estudiando, el río Marañón está en un cañón muy profundo y son paredes verticales. En este lugar hay un estrechamiento y hay únicamente unos 10 metros de una orilla a la otra. Y aquí está el puente Calicón, es un puente, en este caso se ve que es un puente moderno, pero está encima de los picos originales, los picos de piedra. En las crónicas sí se habla de este puente, se ve inclusive el camino ancestral que baja por ahí. Y también fue usado en la época colonial. Entonces es un puente que aún está en uso desde tiempos muy remotos. Viendo la estructura de los picos, parece ser un puente inclusive pre-incaico. How are we doing for time? 15 minutes. How are we good? Okay. Thank you. This is the twin tower. Out in the middle of the fields, right in the middle of nowhere, there are quite a few in this region. 3 windows, 3 stories, and a gaudy shrine painting, and evidently, like the Topeka Towers in the northern sites, it's designed so that the ancestors can be here and watch over the fields and their descendants in the fields, but the descendants working in the fields can reverence their ancestors. Esta es una torre en la zona sur y al igual que en las torres que vimos en el norte, tiene 3 ventanas y su uso probable fue para colocar los restos de sus ancestros, quienes cuidaban a la gente. Esto está en el campo y en este sector hay varias de estas y están rodeados de chacras. Entonces, como digo, los ancestros podían cuidar a sus descendientes y ellos podían dar reverencia a sus ancestros. Son torres altas, bien cerca de 10 metros, varios pisos. There is another different sort of tulip we find in a number of sites. You, as Chachapoyans, will recognize this decoration. We see this ever so often in sites, but not so often. What is very interesting is these eaves, these long, flat stones, which are clearly designed to throw the water, the rainwater, tear the walls, so that the building remains undamaged. Esta es una chulpa, visto algunas de estas. En este caso tiene un friso, un diseño que es parecido a lo que se encuentra aquí en Chachapoyas. Y de interés son estas piedras grandes, estos aleros para desviar la agua lluvia y proteger la chulpa.
This is an interior view. You've got here another shelf. You've got the remains of the ancestors. This upper shelf is set on timber. You've also got timbers supporting the roof. What will be interesting to know is what that timber was. Probably at least but I need a botanist as well, a dendrologist to tell me what it is. It will also be very interesting to take some samples of that wood for radiocarbon dating. What is the actual age of this tomb? Is it Yarowilca? Is it later? Este es el interior de la misma chulpa. Podemos ver restos óseos en la parte inferior, una repisa que es de piedra pero sobre maderos, y también el techo está hecho con troncos, y sería interesante un estudio para saber qué madera es, posiblemente aliso, son bastante grandes los de arriba, y también hacer un estudio de radiocarbono para ver de qué época se remontan. This is another such tomb. It's once more. This is a place called Barbarasi, which is well to the east of of the Marañón. It seems to be related to a related culture. Again, you've got these eaves, these stones to throw the water off the sides of the walls. There are the remains of some ancestors. Of particular importance about these sites, there's many of these towers, joyless. They only about 10, 15, 20 years ago, they found a whole series of mummies here, which are now in a small museum near Marañón. Esta es otra chulpa que se encuentra en Papahuasi, que está más hacia el este, está un poco alejado del Marañón hacia el este, pero parece ser relacionada con otras que hemos visto. En este sitio hay 3 chulpas así, y podemos ver, también tienen los mismos, son idénticos, pero tienen los aleros para el agua, y tienen también se ven unos cráneos enormes aquí. Y de interés particular es que de aquí hace unos 15 años, 15 o 20 años, sacaron varias momias que se encuentran en los museos cerca de Puerto. These are 3 of the mummies taken from Papahuasi and put into the local museum in the next one to the Yarowilca, which is just south of Huánuco on the road at Ingham. Estas son 3 de las momias que vinieron de Papahuasi, que fueron llevadas directo por personas, y se encuentran en el Museo de Churubamba, que es un pueblo al sur de Huánuco, tal vez unos 20 minutos, media hora de Huánuco, en el camino a Timbo Marino. This is a site called Hagala. This cliff is about 2 kilometers long, and it has these 2 natural shelves. Two natural shelves with a number of tomb structures. These tombs have all been badly robbed. The vaqueros have cleaned the place out. In one place, I found the drill holes where they had used dynamite. There are also a lot of gaps, but whether the tombs there before or not, I don't know. Esto es Gagara, es una peña muy larga, de unos kilómetros aproximadamente, y tiene 2 balcones, 2 repisas en las que se encuentran más o menos varias tumbas ahí. Estos han sido guaqueados por el perro, y inclusive menciona que en un sitio vio los huecos donde pusieron la dinamita. These are some of the tombs
we see is from a flying past. My one concern I have is they look to be fairly recently built or rebuilt. Whether these are in fact Yarowilca in date, which is what I was told, whether they are later, or whether perhaps they have been reused, perhaps even in early colonial times, where I believe the levels they often prefer not to, prefer to use the ordinary processes. I don't know whether you see lots of these colours and in reasonably good condition, but completely empty inside. Podemos, Do you want to wait till I finish this and we'll run it through you again? Yeah, probably everything for you too. No, I don't want to say any more, I've said enough. It's expanded, it's about itself. Thank you. aquí podemos ver más de cerca las tumbas. Lo que tiene cierta preocupación, le han dicho que son del periodo Yarowilca, pero mirando la masa parece, tal vez no es tan antigua, es difícil saber. También en la zona nos han indicado que posiblemente inclusive en la época colonial la gente local prefería enterrar a sus muertos en la forma tradicional y no usar los cementerios nuevos católicos. No sabemos, son suposiciones. Before we finish with this, we've probably noticed some black patches in the pictures. That is simply because of the way the film was being built up. We haven't got photographs of those surfaces, so it simply comes back. It's not that there is an asphalt or anything else like that on the shelves. Las lagunas que vemos son porque no conseguimos imágenes de esas partes, ¿no? Esas partes azules no son lagunas, simplemente no tenemos la información para hacer el modelo de esa parte. Here we have two tombs. This is one from Havana. So there's a nice window looking out over the land below. And this is from Yarowilca, above Lady Barra, which some of you have shown, maybe all of you know. And you see the similarities and the differences in style. But both of them set so that the occupants can watch over the current population and set so that the present population can notice their ancestors. Aquí vemos dos imágenes de tumbas para compararse en la parte superior y tenemos Yarowilca cerca del Ingham en la parte inferior. Para comparación hay similitudes como también hay diferencias entre las unas y las otras. And here we have the most interesting side of all. Look how small it is. That is rolled over. Presently here, like he'll stand up and show that he's not miniature. It shows you how small these are. This site was discovered about 15 years ago when the locals were digging barrow in order to build a house which is just out of sight to the left. We don't know what these represent. These are models, or look like models of two plants. But who built them? When they were built? Why they were built? What their significance is? Nobody knows.
There is unfortunately a certain amount of archaeological work around the area, but it hasn't found anything of any use to tell us the date and what this is about. Este sitio, Colopampa, es una miniatura. Podemos ver a Rob aquí presente y vieron que no es muy pequeñito. Y justamente se ve el tamaño de las personas y el tamaño del sitio. Fue encontrado cuando estaban sacando barro para hacer adobes para una casa que está justamente aquí al costado. Y cuál es su propósito, quién lo hizo, lo encontraron hace unos 15 20 años atrás. Here we have a close-up of two of France. I'm sorry that the top is cropped. I got the picture wrong. Look at the quality of the stonework. They've got typical little alcoves that we saw in those big tombs at one corner. You've got this frieze here, and behind it is a miniature gallery. And that gallery goes all the way around and up the side of the site. So that gallery is 5-6 meters long. We were able to check it with a light. What on earth the purpose could be, I don't know. It's only large enough for a queen to run. We didn't find the queen, unfortunately. Again, and in across. Now this is interesting. You don't find in the Yarowilca sites double and gable moves. That was Techos of those records. But here we have one. So whether there is an Inca influence, whether this is post-Yarowilca, we don't know. This, the more questions you ask, the more questions you have to ask. There don't seem to be any answers. Aquí vemos más de cerca una esquina de las dos fachadas. Pueden ver que la masonería es muy fina, es un acabado muy delicado, muy bien hecho. Tiene nuevamente, hay nichos, hay cruces andinas, y donde está el Cristo que está indicando John, hay una galería que está detrás con luces. Se puede ver que va no solo en esta esquina, pero sigue toda la pared nacional. Es no sé cuántos metros que están subiendo. 6 metros más o menos. 6 metros tal vez, y con la luz se la puede seguir. Nos dice para qué eran, no sabemos qué propósito, quién lo hizo, por qué lo hizo, no sabemos. Pero tal vez hacían cable de figura y se perdón. Un detalle es este techo que se ve encima de la cruz andina, al lado derecho. Y yo pido disculpas que no se ve completamente lo de este lado, que tiene lo mismo, que es un techo a 2 aguas y es algo que no se ve en la cultura yarowilca, en los sitios yarowilca. Entonces, quién sabe, tal vez hubo influencia posterior de los incas, es un misterio. We have mentioned when we compared the two pictures of Chavash about the deterioration of sites. This is a Norbish in the main tower. This is absolutely vertical. I was very careful. I had the equipment to make sure that the camera was absolutely vertical. You see how this wall slopes? This wall slopes even worse. These stones which form the roof of this gallery and the floor of the gallery above, many of them are broken. One of the things that is a concern me more and more as I go around these sites is their deterioration, the fact that they get no professional maintenance, and they need it if we're going to keep that part of the patrimony. Este es el interior de una estructura de galería en Urpich.
y podemos ver, la foto fue tomada completamente recto, vertical, pero se ve claramente que hay una inclinación de la pared a la mano izquierda y más aún la pared del lado derecho está totalmente inclinada. También las piedras del tumbado, que forman el tumbado de este nivel y el piso del siguiente nivel, están rotas, están cayendo, y es algo que le preocupa mucho, el deterioro y la falta de mantenimiento, la falta de protección de estos sitios. The mention was made at the beginning that with all these visits, I was accompanied by Dr. Daniel Montesinos, a botanist from Arequipa, and he prepared this slide for me. He did a lot of botanical work while we were photographing these sites. He prepared this, so you can read it better than I can, but anyone who's concerned that's in this region for lots of theses, a few PhDs, if anybody's interested. Mencionó, bueno, en la introducción mencionaron que el doctor Daniel Montesinos es un botánico que acompañó a John en todas sus expediciones, y mientras yo fotografiaba, Daniel hacía sus estudios botánicos, inclusive de las especies vegetales que se encontraban en la biomasa de todos los sitios. Daniel preparó esta imagen y está en castellano, no hace falta traducción, que ustedes mismos, pero indicando que hay una necesidad de estudio, hay una necesidad y muchas posibilidades para estudiantes de arquitectura, de arqueología, Y también la botánica. Y también de botánica para mayores estudios. También ha encontrado varias especies nuevas en esta zona. Entonces, por favor, si tienen estudiantes que están buscando un tema de tesis, y claro, hay bastante aquí mismo, pero allá también sobran posibilidades. Yeah. I mentioned before that I prepared a book in which I summarised a lot of the material that we covered in the first few years. This was published in English in 2018, in Spanish, the full translation in 2019. With the further visits, there's a question of do we produce a new and expanded edition of the book? But we've got videos, we've got author images, we've got 3D images to be manipulated. We can't put that in a book. And so the planning, the thinking is that we will prepare a website and put a lot of this material on the website to make it more readily available, to enable us to show you far more pictures than you can put in a book. And this is the first draft of that site. Yeah, I think that's all I need to say in this particular junction. Mencionaron anteriormente de la publicación del libro. El libro que pueden ver fue publicado primero en inglés en 2017, 18 y en castellano en 2019. Desde entonces hemos recogido muchas imágenes más y ahora tenemos videos, imágenes, ortoimágenes, modelos tridimensionales. Hay muchas cosas que ya no se pueden publicar en un libro, una nueva edición del libro. Entonces la pregunta es ¿qué hacer con tanta información? Y es justamente un trabajo que se para a sus inicios y va a la idea es poner todo en la página web. If you go to the walk today, you will get this page. Look at the first page that is live.
And importantly, if you want a copy of my book, you can download it as a PDF in Spanish from here, in English from here, or you can just look at it on ResearchGate, where it's been published for some time. And it's this book will then develop further over time and start adding material to make the material we've got available to anyone and everyone. Bueno, el anuncio de esta conferencia es lo primero que está en la página web y en ella pueden descargar un PDF del libro, tanto en castellano como en inglés, y esperamos que en el futuro va a haber mucha más información disponible. I could go on talking to you for the rest of the afternoon. I've got lots more pictures that are not actually in this slideshow. But you've got other things to do. You've probably done enough of it. If people have got questions, we can either deal with them now, or if there isn't time, stay on afterwards, and I will try to answer them as best I can. This is Mother Castillo. That very massive tower site that we saw, it was typically from rain, and as you see, I'm sitting inside, trying to keep dry. Anyhow, thank you very much for listening. Y muchísimas gracias al doctor Ingham, ha sido una ponencia sumamente interesante. A continuación abrimos la sala para responder si es que tuviese alguna pregunta de parte del público. Más que una pregunta, estoy sorprendido y bueno, un comentario entonces. De todo lo que vemos ahí en campo, no se ve que son lugares para vivienda, son enormes construcciones con muros circulares, con plataformas, ¿no? Que pareciera que esta cultura como en Egipto, cada faraón construía sus edificaciones, ¿no? Aquí también los jefes principales, los abuelos, construían y luego circulaban su parcela donde están, porque más para sitios funerarios, ¿no? Por la imponencia de sus muros, pero que no son viviendas. Saying more than a question, he's commenting how it seems you see overall many big structures, perhaps places where each, like in Egypt, each pharaoh made his own pyramid. In this case, a big torreon, maybe funerary structures, but I don't see residential structures. In the main, bearing in mind that my interest is in architecture, I've tended to look at and photograph the big structures, and comment, the big towers, the northern sites, the big funerary towers in southern sites. I haven't shown you in any of the northern sites the remains of residential buildings, but they just locked down our water sites with just lots of tunnels stonework, which would have been people's houses. In the south, that first site we saw here, we saw some of the big tombs, but we also saw the remains of what was surely be residential. The other thing to bear in mind is that these places were built very often on land which would have been of interest to the campesinos, and they have cleared it.
And now another site where we have the records, quite recently, of the campesinos clearing a site so that you've just got the two towers and nothing else. And then they were told they're not allowed to go in there because they've destroyed the residential site. So there is evidence of residential sites. To get more of that information, one would need to excavate. I haven't excavated, I don't excavate, I'm not an archaeologist, I'm not authorized to excavate. But there are sites with residential structures, and there are sites where we know that there have been residential structures that have been cleared. So, yes, I've given you the Pharaoh stones because they're most impressive, but there are houses there. Si entendiste, Carlos, o una Morales. Morales. Bueno, lo que dice yo es que su interés ha sido en la arquitectura, lo que es más imponente, y eso es lo que nos está mostrando, pero que sí hay sitios residenciales, inclusive usando nuevamente el slide de Chiquia, y aquí sí, es aquí donde se ven las estructuras circulares y rectangulares, pero sí, aquí y en muchos otros sitios habiendo lo que parecen ser residencias, también que hay evidencia de que en muchos lugares, o en algunos lugares los campesinos han sacado estas estructuras menores porque usan el terreno para agricultura, hasta que en algún momento les explicaron que no deben hacer eso, ya no deben sacarlo, estar en el interior de los muros, porque muchos de los sitios, especialmente los del norte, están en una zona alta y fría. Entonces esos muros de protección sirven muy bien para proteger tus ovejas, porque entonces si las metes ahí, mueves las piedras que están estorbando, tienes un sitio protegido como un gran borde. Tal vez yo tendrías, no sé si tienes las fotos de Piruro, sería bueno que puedan ver Piruro porque es impresionante. Creo que para mí lo más impresionante de toda el área de Yarowilca es Piruro. Creo que eso podría mostrarlo acá a la gente. I have pictures of Piruro, but not in this slideshow. On the computer, I could probably find you 2,000-3,000 pictures of this area, including Piruro. Aquí, Martín, están todos en el libro. No los 2 o 3 mil, pero hay fotos. Imposible resumir en una presentación tan corta la inmensa diversidad que hemos tenido la suerte de conocer. I've even got some aerial photographs that are not in the book, but if you like, later on we could arrange to show them. I'd be very happy to. I think you wanted to show it to. I'd love to do that now, but if you like to stay on for half an hour, we can set the thing up. But you've probably got better things to do. Depende de ustedes, sean tirar más, mucho más en su computadora, o puedes abrir el libro, tal vez pasarlo por un Piruro. Yes, I'm looking at the Piruro, but not the aerial shots. Mientras lo ubica la foto, yo quería hacer un comentario. Realmente yo me quedo impresionado. Esto es muy extraño. Extraño. Ya viendo la final, felizmente ya un poquito se parece a Reba, algo así, ¿no? Pero es extraño todo eso. Y realmente vale un proyecto de investigación para saber su antigüedad, el tamaño, la extensión territorial de ocupación de esta cultura, ¿no? Y tal vez esta foto es muy ilustrativa porque ahí muestra ya la idea de residencia, de vivienda, de complejo habitacional, ¿no? Pero lo central que nos ha mostrado
eso es totalmente independiente de lo que es la vivienda, ¿no? O No sea, siempre, inclusive aquí puedes ver las torres. no, la forma que tiene, Tiene otra forma. Sí. o sea, por eso yo creo que son fundamentalmente para los funerarios, ¿no? Sí, eso es lo que... Pero el tamaño que lo han hecho es simplemente para sublimar la presencia del jefe que vivió ahí en ese sitio y la zona circulada, ¿no? Ya todo eso como para demostrar el poder que tenía cada jefe que murió, pues, Como dijo John en repetidas ocasiones, todo aquí son preguntas abiertas. sí. Nosotros, quienes acompañamos a John en pequeña parte de sus recorridos, hemos quedado maravillados con lo que hemos visto, pero ninguno de nosotros, ni siquiera John con sus años de experiencia, tiene explicaciones. O sea, cada vez que abres una puerta, es 10 puertas más para abrir. Son todos misterios y todos necesitan los ojos de arqueólogos profesionales que vayan en esas zonas y participan en esclarecer tantos misterios y a la vez aporten a la conservación de sitios que hoy en día encuentran bastante peligro por el deterioro natural, pero también por el impacto humano. Nosotros lo poquísimo que podemos hacer es con nuestras fotos, nuestras imágenes, tratar de documentar y de cierta forma conservar ese gran legado. Si de aquí a 20 años, 50 años, hasta 100 años, alguien habla de la cultura yarowilca, ¿qué apariencia tenía sus restos en los años 2000, 2010, 2020? Bueno, ahí está la documentación. En eso estamos empeñados, pero más allá ya responde a profesionales realizadas. ¿Cierto? If I could add to that, the more I looked online, I found very little documentation. It is surprising how little work has been done in this area. Hence that slide of Daniel's showing all the things that could be done, the theses that could be written. There is so much work to be done in that area. It is very poorly known. Very, very poorly known. Sí. ¿Entendiste o no? Carlos? Lo que dice John es que ha encontrado un poco, por ejemplo, mirando en el internet, no hay tanta documentación de esta zona, hay una necesidad de más estudios y justamente eso es lo que esa imagen con lo que hay que hacer todavía es muy importante porque falta estudio y por el momento hay más preguntas que respuestas. Permítame, no quiero bien usted lo está intentando decir. Miren, todo esto está en Juan, está en la zona continental, la ceja del selva, en la ceja del selva, definitivamente, ¿no? Y el hecho de vivir en este tipo de regiones, hay una similitud cultural de los pueblos que viven en la selva. Y aquí lo extraordinario es aquí en el norte de la cultura es con casas circulares, todo es circular, donde encontramos algo rectangular pensamos en el Cetia Inca, ¿no? Y aquí, esto está en ceja de selva, y digamos, aquí combinan partes circulares, pero sobre todo predominan los sitios funerarios rectangulares. Muchos de ellos son también en forma de orén. Una de las imágenes que vimos de esa torre que está en el campo es una pared Aquí es. esa pared es recta y lo que es circular. Hay muchas de forma de orén y entonces se aplica así. No tomado la opinión para la iglesia de Alto, no sé. No, pero aquí quiero volver, aquí termino, por favor. Más bien, Yo quiero hacer una divulgación aquí a la universidad. Sería tan importante que establecer convenios
con las universidades que hay en esa región, con el gobierno regional de esa región, para, digamos, enviar equipos de investigación, de estudio, para que estudien esa culturalidad y comparar con la cultura nuestra. Es contemporánea. Ajá, claro, claro, porque Reba es espectacular, porque todo el recuerdo es circular y todo eso. Es decir, hay todo un dilema que en cine funerario que merece la pena estudiarlo, ¿no? Claro, son apenas 350 kilómetros de dialéctica entre la zona de Chachapoyas y la zona de Yarowilca, en el Alto Marañón. Y para esos dos regiones, dos características geográficas muy importantes. Tú mencionaste la selva, pero también el mismo río Marañón. Eso, entonces, es lógico que habrá ciertas similitudes y muchas diferencias también, pero que son dignas de ese punto. Te creo, Roberto, sé que tú has caminado de Mamachuca. A ver, disculpen, para empezar, sí, apuntaría que ha sido apuntaría la conferencia, pero nosotros no tenemos un tiempo. También le agradezco a su Ingham. Ahora sobre el tema de las investigaciones arqueológicas, por lo que se hable de este sitio, mientras no se hagan exactamente investigaciones arqueológicas, todo cae en la bolsa de las conjeturas. ¿No? De que si es son registros funerarios, o que si es una cultura similar a los chachapoyas, eso ya se tendrá que ver cuando se hagan exactamente los trabajos de investigación. Porque yo, por ejemplo, ahorita puedo ver, distinguir dos cosas, hasta yo puedo hacer una conjetura. En la Sierra Central, generalmente se habla bastante de los guaris y de los yacuases. Entonces, los guaris son generalmente las poblaciones que vivían en los valles, y los yacuases son las poblaciones que vivían en las partes altas, andinas, ¿no? ¿Qué hacen? Los guaris justamente eran los agricultores, es porque está dentro de las relaciones, lo que mencionan en los trabajos históricos, y los yacuaces eran los que vivían más de la ganadería, ¿no? Entonces, un poco, hasta yo imaginándome eso, puedo decir, esas partes altas, justamente en Torreón, y hay estructuras, muros concéntricos ahí, yo podría imaginarme que eso era hasta corrales de camellos. Sí, muy rápido. Y la parte baja, como acaban de ver, podemos ver como un aldea. Inclusive esas estructuras más grandes podrían ser hasta almacenes. Pero todo eso es lo que yo ahorita estoy hipotetizando de acuerdo a lo que yo manejo. Entonces, pero todo eso se va a resolver haciendo investigaciones arqueológicas. Después, ahora, estructuras circulares para este periodo que es intermedio tardío, no solo existen en la parte nororiente del Perú. Si vamos más al sur, llegamos justamente a toda la zona que denomina el reino de los Huampas, o nos vamos un poco más ahí, los Chancas, y llegamos. También existen estructuras circulares para ese periodo y hechas de piedra. Entonces, la tradición andina de construir en piedra, sea en estructuras circulares o sean en estructuras rectangulares, se está cumpliendo para toda esta justamente la andina central. No, de repente hay que un poquito abrirnos más a poder conocer todo el territorio y no centrarnos, enfocarnos solo en nuestra parte nororiental, porque inclusive si hablamos de estructuras circulares, nos vamos un poco más a Colombia, y justamente en Santa Marta hay todo un grupo social que vivió, que hasta ahora vive inclusive, que vivían en estructuras circulares.
¿no? Entonces, le agradezco a la señora Ingham, ha sido muy interesante su exposición. Es cierto que se hace falta investigación, es cierto, pero también hacer investigación en este tipo de espacios, como aquí, es limitado y costoso. Entonces también se requiere poder pedir subvenciones, ¿no? Subvenciones, no solo algunas veces los gobiernos regionales no quieren apoyar, las universidades nacionales tampoco es que en realidad nosotros no tenemos financiamiento, ¿no? A menos que lo consigamos. Entonces, sí, es posible, pero también es arduo conseguir esos financiamientos, ¿no? Eso es con lo que quería un poco aportar en este tema. Dentro de lo que usted dice que ahora con esta exposición, es cada uno saca sus conclusiones de acuerdo a lo que ve, pero solamente es un estudio descriptivo lo que ellos han hecho. Quizás más adelante podemos tener una información más exacta de lo que pueden ser estos como estudios descriptivos, ¿no? Claro, Estudios científicos. claro, eso sí, o sea, el aporte de señor Ingham es plausible, es merecido, el esfuerzo que tengo, claro, es obviamente, pero, y como él mismo acaba de decir, ¿no? O sea, todo lo que él lo dice también tomando con pinzas, con delicadeza, pero nosotros, como de repente operadores turísticos, no usar esas conjeturas y hacerlas verdad. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, porque suele pasar, algunas veces personas que no están muy especializadas, sacan una conjetura, la comentan a otra persona y como que al final termina creándose ilusiones o mitos de algo que no, y lo peor, de algo que no es cierto. Y lo peor es que después, para desarraigar esos mitos, ya es difícil. Entonces, porque ya la gente ya interiorizó esos mitos y cree que esos son verdades. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, si no hay otra intervención. Ay, Muchas gracias. no. Para la gente. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias.